sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Así quedaste tú y fue por mí, por Hola, queridos hermanos, hermanas. Parece que se aproxima el final de este periodo de alejamiento, aunque la verdad cuando estamos en la distancia, pero nos vemos, aunque sea por vídeo, nos sentimos cercanos. Parece que nos vimos ayer, antes de ayer y que hoy nos volvemos a juntar. Un día más nos encontramos para, iba a decir partir el pan juntos, no lo vamos a partir, pero en nuestro corazón lo vamos a partir, vamos a recordar el cuerpo de Cristo que es entregado por nosotros. Y vamos a celebrarlo como cuerpo de Cristo, como familia de la fe, como hijos de Dios que somos
nosotros. Y lo vamos a hacer con alegría, lo vamos a hacer con entusiasmo. Vamos a ver y vamos a participar. Y vamos a vaciar nuestro corazón delante del Señor en alegría, en gratitud, en satisfacción, echando cualquier preocupación, echando cualquier pesar en la persona de Cristo, porque Él tiene un amparo de nosotros. Quisiera leer esta mañana un salmo interesante, un salmo número 20, lo voy a leer en catalán, en la versión en catalán, el Salmo 20, porque al empezar la segunda lectura de los Salmos, hoy, día 20, tocaba el Salmo, y este Salmo es emotivo. Dice lo siguiente: que el Señor respongui el día de perill, que t'empari el nom del Déu de Jacob, que t'ajudi des del santuari i et sostingui en la seva mà poderosa, que et sostingui des de Sió, el lloc on està el Senyor a posar la seva morada. Verset 4. Qui tingui present la teva ofrena i et complagui en el teu holocaust. Que et concedeixi el que desitja el teu cor i dugui a terme tot el que et proposes. Que puguem celebrar la teva victòria i alçar els estandards al nom del nostre Déu. Que el Senyor faci tot el que demanes. Ha de ser que el Senyor dona al seu ungit la victòria i em respon des del santuari, en el cel, amb prodigis del seu braç victoriós. Uns es fien dels carros, altres dels cavalls. Nosaltres invoquem, i avui més que mai, nosaltres invoquem en nom del Senyor, el nostre Déu. Ells no s'aguanten i cauen. Nosaltres resistim a peu dret. Senyor, dona al rei la victòria. Respon-nos en el dia que t'invoquem. Vamos a encomendar este tiempo que vamos a estar juntos en la presencia del Señor. Señor, te alabamos, porque tú eres maravilloso, tú eres excelso, tú eres nuestro Padre que está en los cielos. Y has enviado a tu Espíritu para que more en nuestros corazones, en el corazón de tu Iglesia, del cuerpo de Cristo y en cada una de nuestras vidas y de nuestras familias. Y gracias porque podemos entonar este canto esta mañana de alabanza al Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, el hombre que ha sido exaltado sobre los cielos, sobre todo nombre que se conoce. Y nos postramos nuestros corazones y postramos nuestra vida y exaltamos y alabamos al nombre del Señor Jesucristo para gloria de Dios Padre y bendición del Espíritu Santo. Amén.
Queridos hermanos, amadas hermanas, domingo, Día del Señor, día de adoración y de alabanza por sus miembros de este cuerpo espiritual de Cristo que es la Iglesia. Y esta mañana la Iglesia en Granollers y Cardedeu da muchas gracias al Señor porque de nuevo tiene el privilegio de poder adorar, de poder alabar, de poder bendecir al Señor y ser bendecidos por el Espíritu Santo. Vamos a tener una lectura y después una oración. La primera lectura la encontramos en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículos 14 al 16, y dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Unos capítulos más hacia adelante, en el capítulo 9, y a partir del versículo 27, leemos: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Un anhelo, una esperanza que tiene todo cristiano, la aparición por segunda vez en esta tierra del Señor Jesucristo para dar sanidad, para salvar a los que le esperan. Y capítulo 10 de esta misma carta, a partir del versículo 19, dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos vio a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra. Cerramos los ojos y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más porque tenemos la oportunidad de reunirnos como Iglesia este primer día de la semana para alabarte y bendecirte, para adorarte. Y lo hacemos, Señor, en la libertad que nos da la sangre y la carne de nuestro Señor Jesucristo, sacrificado allí en la cruz del Calvario, que nos da esta libertad para entrar hasta el mismo lugar santísimo, hasta tu misma presencia. Lo hacemos, Señor, con temor y temblor, pero nos acercamos con confianza, porque Él es nuestro mediador, Él no es nuestro sumo sacerdote. Y lo hacemos, como hemos leído, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ese agua bendita que el Señor Jesús nos dejó aquí en la tierra cuando Él ascendió a los cielos. Gracias, Señor, porque podemos adorarte y bendecirte en espíritu y en verdad. Y tales adoradores tú buscas que te adoren. Así que, Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das como Iglesia y como individuos para poder adorarte y bendecirte. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hola, hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Me da mucha alegría poderos volver a saludar de nuevo, aunque sea a través desde aquí de pantalla. Y espero, deseo y pido a Dios pues para que pronto podamos reunirnos en nuestro local y podamos vernos de nuevo las caras, aunque sea con mascarilla. Ahora me gustaría compartir con vosotros un versículo que se encuentra en Isaías 25:1 y dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y aquí podemos ver cómo Isaías exaltó y alabó a Dios porque se dio cuenta que Él siempre cumple sus planes según ha prometido. Y también los cumple con nosotros. Él nos ha prometido a nosotros pues que está a nuestro lado y no nos va a dejar. Y lo podemos ver a través cuando
hacemos una oración, que Él siempre nos contesta, ya sea de manera positiva o negativa para nosotros, que a lo mejor le pedimos algo que Él, por el motivo que sea, no nos lo concede pues por bien nuestro, aunque pensemos que nosotros lo queremos así. Y tarde o temprano Él nos muestra el por qué, ha sido sí o ha sido no. Y es motivo pues para alabarle por su bondad y su fidelidad. Ahora vamos a hacer una oración. Sí, Señor y Padre, gracias Padre, pues porque estamos todos bien, Padre. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Ahora te quiero pedir pues por los enfermos de nuestra congregación, Señor, que tú los cuides, los guardes, los sigas protegiendo, Señor, y bendigas también a todas las familias de la Iglesia, Padre. Te pido por cada uno de los jóvenes, de los niños, adolescentes, por los matrimonios, Señor. Gracias porque estamos todos bien, Señor, y que sepamos no ha habido ningún hermano que haya padecido esta enfermedad, Padre. Sí que sabemos que ha habido algún familiar de algún hermano que ha fallecido, Señor. Te pedimos que tú les des paz y consuelo en esos momentos difíciles para cada uno de ellos y encuentren pues el calor que tú les das, Padre. Ahora te pido pues que pronto podamos reunirnos de nuevo en la congregación, Señor, podamos vernos las caras, Señor, aunque no podamos abrazarnos y besarnos, pero estar unidos y poder sentir pues el calor entre nosotros, Padre. Tienes que estar en comunión cada uno unos con los otros, Padre. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, y por todo lo que haces por cada uno de nosotros, Padre. En nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, ha sido un placer poder volveros a saludar de nuevo y espero y deseo y le pido al Señor que nos veamos pronto, muy pronto. Os quiero. Un besito.
hermanos y hermanas. Estamos en un domingo más en el culto de adoración y nos vemos todavía por estos medios. Y para continuar con este culto, pues quiero compartir con todos vosotros unos versículos que están en Salmos 86, del 4 al 12. Y dice así: Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Vamos a continuar con una oración. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por este nuevo día. Gracias por poder estar unidos en espíritu, en adoración. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Porque en este día, aunque no tengamos presente pues la Santa Cena, pues la tenemos en mente y te recordamos cuando tú moriste allí en la cruz por todos nosotros. Recordamos tu cuerpo maltratado, escarnecido, burlado, y recordamos tu sangre que se derramaba allí en la cruz para que nosotros pudiésemos ser limpios ante ti y que tú perdones nuestros pecados, Señor. Gracias te damos y te adoramos por semejante obra, porque solo tú podías hacer algo así y lo hiciste por amor. Gracias, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Buenos días, mis amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús. Otro día que estamos usando las nuevas tecnologías. Y gracias a Dios por las nuevas tecnologías. En esta mañana que nosotros habitualmente hacemos el culto de alabanza y de adoración a Dios y celebramos la Santa Cena, pues por los motivos que todos conocemos. En este día no podemos celebrar la Santa Cena de manera presencial, pero sí lo vamos a hacer de manera delante del Señor y uniéndonos en el amor que nos une y uniéndonos en la fe que tenemos puesta en nuestro amado Salvador Jesucristo. Yo quisiera empezar dando gracias a Dios, alabando al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que está haciendo, porque nos redimió de nuestros pecados, nos lavó con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, nos limpió
de todos nuestros pecados, nos dio una vida nueva. La Escritura dice, la palabra de Dios dice que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo y somos unas nuevas criaturas. En esta mañana yo quisiera meditar con vosotros la importancia que tiene el ser nuevas criaturas en Cristo. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas en nuestra vida y que tenemos que andar conforme a Jesucristo, conforme a la palabra de Dios, porque ya no, en el momento que nuestras vidas fueron transformadas, que el Señor nos declaró salvos de nuestra vieja manera de vivir, nosotros hemos cambiado nuestro sistema de vida. Ahora andamos con Cristo. Ahora andamos con Cristo y en Cristo. Esto no quiere decir que estemos libres de caer en tentación, de caer en pecado, pero la palabra de Dios nos dice que si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre. Entonces yo en esta mañana lo que quiero compartir con vosotros es la importancia que tiene el arrepentimiento en nuestras vidas. Porque es verdad, podemos pecar, y quién es el que en alguna ocasión en su vida de cristiano no ha caído en pecado. Pecados no tienen que ser pecados como matar, robar y pecados así, pero sí podemos caer en otros pecados. Y el Señor nos concede el privilegio de venir a Él en arrepentimiento y nuestros pecados son perdonados y somos restituidos delante de Él. Porque la verdad que Dios pagó todos nuestros pecados que teníamos hasta el momento en que recibimos a Cristo en nuestras vidas. Pero Él cambió todo, nos hizo nuevas criaturas y tenemos que vivir una vida diferente, vida nueva, como dice su palabra, vida nueva en Cristo. Entonces yo quisiera empezar con un versículo en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, que dice así: porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. 2 de Corintios 7, 10. Verdaderamente yo cuando leí este versículo por primera vez, lo tuve que leer varias veces, tuve que meditarlo, incluso tuve que pedir al Señor ayuda para que me hiciera entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este versículo. Porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Ojalá y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, no tuviésemos que arrepentirnos. El hecho de no tener que arrepentirnos es porque no hemos cometido ningún pecado.
de que no hemos atropellado ningún mandamiento ni la voluntad de Dios. Porque la tristeza que es según Dios quiere decir la que es producida por el quebrantamiento de la santa ley de Dios. Cuando nosotros pecamos y tenemos presente lo que Dios ha pagado por nosotros, lo que le costó al Señor restituirnos de una vida vieja a una vida nueva. Cuando consideramos cuán grande fue el precio que Cristo pagó por nuestras vidas para limpiarnos de nuestros pecados y pecamos, sentimos un dolor profundo en nuestro corazón y en nuestro ser. Porque estamos haciendo daño al Señor, que hemos desobedecido a su palabra. Nos acordamos de cuando el Señor le llevaron a la mujer adúltera, según dice la palabra de Dios. Y Dios le dijo que no la condenaba, pero que no pecara más. Pues igual, el Señor, cuando nos ha dado una vida nueva, no quiere que pequemos más. Porque cuando pecamos, desobedecemos a Dios. Y cuando desobedecemos a Dios, estamos obedeciendo al diablo. Y entonces eso produce en nosotros una gran tristeza. Y esa gran tristeza produce en nosotros un arrepentimiento. Y el arrepentimiento produce en nosotros en venir de nuevo a Cristo y pedir perdón por nuestros pecados. Si no hay dolor en nuestro corazón, si no hay dolor en nuestra alma por el pecado que hemos acometido, difícilmente habrá perdón en nuestras vidas. El arrepentimiento es un cambio total de actitud para salvación, porque la persona que lo siente no puede descansar hasta hallar el perdón por la misericordia de Dios. El pecado en nuestras vidas es un peso que no nos podemos quitar. Es un sentimiento continuo de haber desobedecido a Dios. Y hasta que no pedimos perdón, por mucho que nos duela, hasta que no pedimos perdón, el Señor no nos va a perdonar. Pero la tristeza del mundo produce muerte, dice la palabra de Dios. Esta es la tristeza por los bienes perdidos, la pérdida de amigos, la muerte de parientes. Cuando es un agudo y profundo, puede llevar hasta la enfermedad. Cuando hay tristezas profundas en nuestra vida, cuando caímos en una depresión tan grande por la tristeza, podemos llegar incluso a morir de tristeza. Pero esa es la tristeza del mundo, no es la tristeza según Dios. Esa es la tristeza del mundo. Esta tristeza lleva a la destrucción. En cambio, la tristeza por haber pecado nos lleva al arrepentimiento y en consecuencia nos lleva a Dios. Nos lleva al cielo. Dos tristezas, dos maneras de estar triste, de manifestar nuestra tristeza. La tristeza por haber perdido a seres queridos, y que es muy normal que estemos tristes cuando perdemos a un ser querido.
es lógico que estemos tristes. Y es lógico también que estemos tristes si hemos perdido bienes materiales. No hay motivo de alegría si perdemos también bienes materiales. Pero es una tristeza terrenal, una tristeza que no tiene nada que ver con la tristeza de haber desobedecido al Señor. Cuando entendemos este tema, recordamos que el arrepentimiento es un requisito tan necesario como la fe para la persona que ha llegado a convertirse en un verdadero cristiano. El arrepentimiento fue el primer mensaje en el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a leer algunos textos de la Biblia para que nos demos cuenta lo importante que es el arrepentimiento. No solamente el arrepentimiento que un día manifestamos al Señor cuando le conocimos y conocimos que habíamos pecado y que éramos pecadores delante de Él, sino el arrepentimiento que tenemos que sentir dentro de nosotros cuando desobedecemos a Dios. Y aquí la palabra de Dios dice, en el ministerio de Juan el Bautista, allí en Mateo 3, versículo 2, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así empezó Juan el Bautista su ministerio, diciéndole a la gente de su tiempo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y el primer mensaje en el ministerio del Señor Jesucristo empezó de la misma manera. Y lo dice en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces, comenzó Cristo a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el primer mensaje del ministerio del Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, allí en Hechos 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta doctrina también ocupó un lugar importante en las enseñanzas de los apóstoles, porque esto debe ser una enseñanza continua de cada cristiano. Esta enseñanza tiene que permanecer siempre en cada uno de los hijos de Dios. Esta enseñanza del arrepentimiento, de sentirnos con el dolor de haber pecado, de sentirnos con la necesidad de venir a Cristo y pedir perdón. En Hechos capítulo 17, versículo 30, dice la palabra de Dios: Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad, de sentimientos, de actitud hacia el pecado y la injusticia. Un cambio de corazón. Sin cambio no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento significa un cambio. Yo puedo decidir en un momento dado de irme a una dirección y en un momento dado arrepentirme y coger otra dirección. Pues lo que ha ocurrido en nuestras vidas con el arrepentimiento. Nos arrepentimos de nuestros pecados porque no queremos seguir pecando. Y cuando nos arrepentimos de un pecado en concreto, ya sea mentir o ya sea criticar, lo que vamos a hacer, porque nos ha dolido grandemente ese pecado, lo que vamos a hacer y procurar y pedir ayuda al Señor es de no caer otra vez en ese mismo pecado. ¿Por qué? Porque nos ha dolido en el alma, porque nos ha dolido en el corazón. Una convicción verdadera y auténtica y genuina. Estamos convencidos de que hemos hecho lo malo y ya nunca más queremos volver a hacerlo. Esto fue lo que sucedió a aquella multitud en el día de Pentecostés de Hechos 2. También el carcelero de Filipos en Hechos 16. La conciencia en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Para que haya tristeza en nuestro corazón, en nuestra alma, cuando pecamos, es porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Es porque el Espíritu Santo nos está acusando delante de Dios que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, difícilmente nos vamos a sentir culpables y nos vamos a sentir tristes de haber pecado. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra de Dios como espada de dos filos trae convicción al ser humano. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos el amor que Dios ha manifestado en nuestras vidas, cuando conocemos verdaderamente lo que movió a Dios para librarnos del pecado, y perdonar que repita, es cuando sentimos dolor en nuestro corazón. Y ese dolor lo sentimos cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios. Porque leyendo la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios, llegamos a conocer al Señor. Y llegamos a conocerle de una manera profunda, íntima, y llegamos a amarle de una manera profunda e íntima.
Y cuando la palabra de Dios nos señala el pecado que nosotros podemos cometer y hemos cometido, la palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Pero tenemos que conocer al Señor. Tenemos que conocerle profundamente. Tenemos que conocerle como nuestro Creador, como nuestro Redentor, como el Señor de nuestras vidas, como al que pertenecemos en todas las cosas, y que todas las cosas que tenemos vienen de Él. Y amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Cuando llegamos a ese punto, es cuando verdaderamente sentimos tristeza cada vez que desobedecemos a Dios. Y quiero recordar aquí de nuevo que no toda la tristeza es tristeza según Dios. Muchas veces los que son culpables de algún crimen y se lamentan como si se les partiera el corazón, pero que es solo porque sufren los resultados de su comportamiento, no porque estén arrepentidos de su pecado. Judas Iscariote estaba tan triste que se ahorcó, pero no se arrepintió ni volvió a Cristo para recibir perdón. No siempre que las personas sienten tristeza es una tristeza que viene de Dios. Judas Iscariote, cuando se dio cuenta a quién había entregado, sintió tal tristeza y sintió tanto dolor en su corazón que se suicidó. Pero no era una tristeza según Dios. Si hubiera sido una tristeza según Dios, Judas se hubiera arrepentido y hubiese clamado a Dios arrepentimiento, y Judas no se habría perdido. Pero él sintió tristeza y rabia de lo que había hecho. De alguna manera se enfadó con él mismo, se entristeció con él mismo por lo que había hecho, pero no pidió perdón, no se arrepintió al que ofendió, que fue a Dios, que fue al Señor. En cambio, Pedro también ofendió a Dios negándole, pero Pedro se arrepintió, lloró amargamente, le dolió en su corazón haberle fallado a Dios, y se arrepintió y lloró y le pidió perdón al Señor. Pablo en 2 Corintios 7:10 que hemos leído, habla de la tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo. La primera produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Y repito, ojalá y no tuviéramos que arrepentirnos. Porque si no tuviéramos que arrepentirnos sería porque no hemos pecado. Y no tendríamos que sufrir la tristeza y el dolor en nuestro corazón. La segunda produce muerte. Ningún hombre jamás se ha arrepentido genuinamente de cualquier pecado sin sentir una profunda tristeza por haber pecado contra Dios. Y no porque fuese su pecado descubierto,
muchas personas, y seguramente que algunos de nosotros hemos hablado con personas que dicen, yo me arrepiento todos los días de mi vida de haber hecho aquello o haber hecho lo otro, de haber tomado una decisión, y sienten que se arrepienten, sienten pesar por lo que hicieron, pero no es un arrepentimiento genuino si no piden perdón a Dios, si no se arrepienten delante del Señor y le piden perdón a Él. Pueden estar arrepentidos y morir arrepentidos, pero si no manifiestan arrepentimiento al Señor, lo que están sufriendo en sus vidas lo seguirán sufriendo hasta en la eternidad. Una sensación de vergüenza y humillación acompaña al verdadero arrepentimiento por el pecado. Pero eso no impide que el pecador confiese sus pecados. Más bien, el que está verdaderamente arrepentido quiere confesar sus pecados para librarse de ellos. El que está verdaderamente arrepentido de sus pecados pide perdón a aquel que ha ofendido, que es a Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Todos los que se arrepienten obedecen este mandamiento. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice Santiago, en el capítulo 5, versículo 16. Por lo general, cuanto menos deseos sentimos o sienten la persona de confesar sus pecados, tanto menos arrepentido está en su corazón. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dije al principio, el que hayamos sido limpiados el día de nuestra conversión, el día que entregamos nuestras vidas a Cristo, que recibimos a Cristo en nuestras vidas y nuestro corazón, aquel día fuimos limpios. Pero a partir de aquel día podemos caer en pecado. Pero en la misericordia de Dios, en la misericordia que Dios tiene para sus hijos, si venimos a Él arrepentidos de corazón, porque el Señor ve los corazones, el Señor nos concede el arrepentimiento y el perdón de pecados que hayamos cometido. Tenemos ejemplos en la Biblia de grandes hombres que se arrepintieron, pero de palabra. Siguieron haciendo igual de lo que habían confesado arrepentirse. Tenemos a Balaam, a Saúl y otros que confesaron sus pecados, pero siguieron pecando de igual manera como si no los hubieran confesado. Igual, los confesaron, pero siguieron en su modo de vida, siguieron pecando y desobedeciendo a Dios. En cambio, otros, como David, como el hijo pródigo, y otros también hicieron lo mismo.
confesaron sus pecados. Los confesaron igual que Balaam, igual que Saúl. Lo que pasa es que David y el hijo pródigo se arrepintieron, confesaron sus pecados y se arrepintieron y cambiaron su manera de vivir. Los que realmente se arrepienten de corazón no solamente confiesan sus pecados, sino que también los dejan. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No cabe el pecado en una persona que ha muerto al pecado y ha resucitado a una nueva vida en Cristo. Si murió al pecado es porque había pecado. Y si resucitó a una nueva en Cristo es porque ya no había pecado. Pero si volvemos a pecar y permanecemos en el pecado, de nada sirvió que naciéramos de nuevo. Volvemos a vivir nuestra antigua vida como antes. Un hombre puede cambiar alguna cosa en su vida, abandonar sus malos hábitos y todavía ser un pecador sin perdón. Incluso él puede sentirse muy triste por lo que ha hecho. Pero la Biblia dice que la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo, no la tristeza según Dios. Quizás él también haga restitución de su mal, deje de hacer el mal y viva una vida buena. Quizás había sido una persona mala, que había hecho malos hechos, que había llevado una vida desordenada, y un día se da cuenta y cambia y entonces mira de ser una buena persona, de llevar una vida correcta, pero esto entra en su propia justicia, en la justicia propia de él. Es como trapo de inmundicia para Dios, porque él mismo ha reconocido su pecado y él mismo en sí se arrepiente, pero no se arrepiente delante de Dios y pide perdón a Dios. Él reconoce que ha hecho lo malo y ahora hace lo bueno. Pero claro, eso no te justifica, porque la palabra de Dios allí en Isaías 64:6 dice, aunque todas las cosas ya mencionadas son, en Isaías 64:6 dice que esos arrepentimientos de nuestra propia justicia son como trapos sucios delante del Señor. Aunque todas las cosas ya mencionadas son elementales y esenciales del arrepentimiento, es necesario tener un cambio de corazón para que la persona experimente el arrepentimiento verdadero. Cada vez que alguien se arrepiente verdaderamente, va a experimentar un cambio de voluntad, un cambio de sentimiento y un cambio de actitud hacia el pecado y la justicia. Tiene que haber un cambio completo en el corazón. Quisiera poner un ejemplo de arrepentimientos que no son arrepentimientos según Dios. Un borracho que deja su vicio porque le está perjudicando la salud. El ser borracho es un pecado. Y a lo mejor nos encontramos con una persona que la hemos conocido
que le gustaba emborracharse y emborracharse muy seguido. Y le hemos dicho, mira, lo que estás haciendo es un pecado. Dios denuncia las borracheras. Y él nos dice, no, si yo ya no bebo. Ya dejé la bebida porque me dijo el médico que mi hígado ya estaba fastidiado. Y que si no dejaba la bebida, pues mi vida se iba a cortar. Este hombre se arrepintió de lo que estaba haciendo, pero se arrepintió por su propio bien carnal. No se arrepintió porque estaba pecando, pero se arrepintió. Pero no es el arrepentimiento que el Señor quiere. Y continúa siendo un pecador, aunque se haya arrepentido. Porque era un pecador, porque estaba incumpliendo la voluntad de Dios. Estaba haciendo algo que no debía. Se emborrachaba y dejó de emborracharse. Pero el motivo no fue el sentimiento de que estaba pecando contra Dios. Su arrepentimiento vino porque el médico le dijo que si no dejaba la bebida, moriría a consecuencia de que estaba destrozando su organismo, su hígado. Como he dicho antes, esta verdad se puede ampliar a cualquier pecado. El ejemplo que he puesto con este hombre que bebía y dejó de beber y se arrepintió de haber llevado una vida como la que llevaba. Pero la pregunta más importante no es, ¿hemos cambiado de mentalidad? ¿O por qué hemos cambiado de mentalidad? Esa es la pregunta. ¿Por qué hemos cambiado de mentalidad? ¿O por qué hemos cambiado de mentalidad? Podemos cambiar de mentalidad como le pasó al borracho. Pero podemos cambiar de mentalidad porque hemos conocido a Cristo y vivimos en una nueva vida en Cristo. Judas y Pedro ambos se sintieron tristes por lo que habían hecho, pero solo Pedro volvió al Señor para pedir perdón. La única tristeza por el pecado pertenece al arrepentimiento verdadero. Es la que trae al pecador arrepentido a Dios para recibir perdón y dejar de pecar y enmendar sus malas acciones. Es necesario cuando decimos que entregamos nuestra vida al Señor, es necesario conocer al Señor. Es necesario saber y entender quién es nuestro Dios y qué es lo que ha hecho en nuestras vidas. Porque todos conocemos a personas que creen que por afiliarse a una iglesia, por bautizarse, por asistir asiduamente a los cultos cada domingo, ya son cristianos, ya han recibido el perdón de sus pecados. Pero claro, la cosa no funciona así. Dios exige más.
Dios dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los otros mandamientos que el Señor recitó, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo. Si no reflexionamos y conocemos a Dios y conocemos lo que Dios pide de nosotros, difícilmente vamos a entender cuándo estamos desobedeciendo a Dios y cuándo estamos pecando delante de Dios. Es necesario conocer a Dios. Porque el arrepentimiento no solamente es confesar el pecado. Miles de personas lo han hecho. Balaán, Saúl, Judas Iscariote confesaron sus pecados y dijeron, yo he pecado. Pero han seguido pecando como antes. No hay virtud alguna en confesar los pecados, a menos que la confesión sea impulsada por una tristeza que es según Dios. Porque el pecado, bueno, hemos leído que es pecado mentir y hemos mentido. Decimos, Señor, perdóname porque he mentido. Pero de verdad había un arrepentimiento profundo, producido por un dolor en el alma, en el corazón, de haber desobedecido a Dios. Porque si no es así, nuestro arrepentimiento, nuestro pedir perdón, va a servir de muy poco. Confesar los pecados no es meramente reformarse. El hombre puede dejar todos sus malos hábitos y todavía apreciarlos en su corazón. Yo no sé si os habéis encontrado alguna vez con personas que han llevado una vida completamente desordenada y han confesado su vida, te han explicado su vida, y dentro de la conversación que hemos mantenido con ellos, hay algunas cosas que las explican con orgullo y como diciendo así era yo. O sea que todavía se regocija en cómo había sido su antigua vida, lo que habían cosas que habían hecho en su antigua vida. Si todavía estamos pensando en cosas y nos satisface recordar las cosas que hemos hecho en nuestra antigua vida, que hoy reconocemos que son pecados, pero que nos gusta recordarlas con orgullo, algo está pasando en nuestras vidas que no tendría que pasar. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Cautivos a voluntad del diablo.
Las cualidades del cristiano son varias, son muchas. Y para ser un verdadero cristiano tenemos que cumplir todas las cualidades que el Señor nos manda. En el plan de Dios para la salvación, el arrepentimiento es la parte que corresponde al hombre. Sin embargo, nadie puede demandar ningún mérito para sí por haberse arrepentido, porque la bondad de Dios, la que nos guía al arrepentimiento, dice Romanos capítulo 2, versículo 4, dice así: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Para que el Señor nos guíe al arrepentimiento, es necesario que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad. Es necesario que le conozcamos enteramente para que Él nos guíe al arrepentimiento. Si Dios no nos guía al arrepentimiento, si Dios no me guía al arrepentimiento, yo no soy un verdadero cristiano, porque yo no conozco a Dios en toda su amplitud. Porque cuando yo soy movido al arrepentimiento, es porque en mi corazón, en mi vida, habita el Espíritu Santo, que es el que me está convenciendo de que yo tengo que arrepentirme. La palabra de Dios lo dice, que Él nos guiaría al arrepentimiento, el Espíritu Santo. Y para que Él nos guíe al arrepentimiento, el Espíritu Santo tiene que habitar en nuestras vidas. Fue la bondad de Dios la que trajo a Cristo nuestro Salvador al alcance del hombre. Fue la voluntad de Dios la que perseveró intacta la Biblia. Si no hubiera sido por la voluntad de Dios, nosotros hoy la Biblia no la tendríamos. La Biblia ha sido el libro más perseguido, yo creo, de toda la historia. Ha sido un libro que lo querían borrar. El diablo no quería que supiésemos lo que Dios quiere para nosotros. Y ha sido un libro perseguido a muerte. Pero ha sido la voluntad de Dios que el libro, la Biblia, la palabra de Dios, siga y siga y siga. Y que hoy podemos disfrutar de ella. Abrirla y el Señor nos está hablando ahí. Y fue la bondad de Dios de que la persona y es por la voluntad de Dios que nosotros hayamos conocido la verdad, hayamos conocido el Evangelio, hayamos conocido la salvación. Porque el Señor vino a este mundo para que todos, dice la palabra de Dios, lleguemos al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Y Dios puso todos los medios a nuestro alcance para que para que conozcamos la voluntad de Dios. Si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, es porque no tenemos ningún interés
en conocer la voluntad de Dios ni conocer a Dios. Es necesario, y repito de nuevo, es necesario conocer a Dios. Es necesario conocer a Dios para saber lo que Dios pide de ti y pide de mí. Si no conocemos a Dios, nunca sabremos qué es lo que Dios te está pidiendo a ti y me está pidiendo a mí. Y la forma de conocer a Dios es muy fácil, es muy sencilla. Lo tenemos su palabra. Y a través de su palabra, leyendo su palabra, estudiando su palabra, acompañada de la oración, porque dice que el que quiera sabiduría tiene que pedirla, y el que quiera fe tiene que pedirla. Y son dos cosas que van juntas, el estudio de la palabra de Dios y la oración. Esos son los dos ingredientes que tenemos gracias al Señor para conocerle y para entenderle y para amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Si no conocemos a Dios, ¿cómo le vamos a amar? Si no leemos la palabra, si no la estudiamos, si no oramos, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Pues que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude a ser fieles a su palabra y a sus mandamientos. Amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga, que los cumplas feliz. Hemos tenido un tiempo de exaltación. Hemos escuchado, pero no estamos en un teatro. Hemos participado en la adoración, en la alabanza, en el recuerdo, en la memoria del Señor. Y nos hemos alegrado en el Señor. Hemos depositado nuestras cargas delante del Señor. Nos sentimos gozosos, nos sentimos liberados, nos sentimos agradecidos. Tenemos por delante un día maravilloso, una semana estupenda y una eternidad, o sea, para disfrutar de la gloria de Dios. Vamos a terminar en oración este tiempo que hemos estado compartiendo juntos. Te damos gracias porque una semana más, Señor, hemos podido estar en tu presencia recordando a Jesús, alabando tu nombre.
Y ahora, Señor, la vida sigue. Y te encomendamos, Señor, la vida de cada uno de los creyentes, de cada una de las familias. Que tú toques, Señor, el corazón de aquellos que están afligidos, de aquellos que están enfermos, Señor, que tú les confortes, que tú les consueltes, que tú des, Señor, aliento a aquellos que están desfallecidos, que tú des, Señor, alegría a aquellos que están tristes, que tú des, Señor, esperanza a aquellos, Señor, que están deprimidos, que están desorientados. Tú nos amas, tú estás con nosotros, contigo lo tenemos todo y contigo tenemos, Señor, las fuerzas y la capacidad del Espíritu para seguir adelante. Que seamos generosos, que seamos espléndidos, que seamos amigables, que perdonemos y que nos entusiasmemos cada día, Señor, en las bendiciones que tú pones delante nuestro, porque no somos nada, no somos nadie, pero contigo somos los hijos del Dios Altísimo. Conforta a aquellos que han perdido a alguna persona, conforta a aquellos que pasan por el valle de lágrimas, y que tu Espíritu, Señor, nos conforte y nos guíe en todos los aspectos. En nombre de Jesús oramos. Amén.